Era una noche que devoraba la luz, una oscuridad tan densa que el aliento mismo parecía congelarse en el aire antes de alcanzar los labios. Él le rogó leche para su hijo, ella amamantó al bebé y le dio al ranchero solitario mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. En el corazón de un desierto sin nombre, donde la tierra agrietada se extendía hasta un horizonte indiferente, la desesperación no era una emoción, sino una presencia física, un nudo apretado en la garganta del ranchero, Elías. Su caballo, un espectro bajo la pálida luna, apenas avanzaba, sus cascos levantando pequeñas nubes de polvo que se disolvían en la nada. Elías sentía el peso del pequeño bulto entre sus brazos, una vida frágil que se aferraba a un hilo apenas visible. El niño, apenas un suspiro, necesitaba más que el simple consuelo de su abrazo. Necesitaba sustento, la esencia misma de la vida que Elías no podía proporcionarle. Había vagado durante días. Cada rancho que encontraba, cada aldea remota, ofrecía la misma mirada de sospecha, la misma negación implacable. Su reputación lo precedía, una sombra densa tejida con rumores de imprudencia, de una vida vivida al margen, y quizás, de un pasado mucho más oscuro que las noches que ahora lo consumían. La sed del niño era una punzada constante en el propio pecho de Elías, un eco de su propia falla. El rancho más cercano, o al menos lo que los mapas antiguos llamaban un rancho, era apenas una mancha en el vasto lienzo de la desolación. Rumores hablaban de una mujer que vivía allí, una figura solitaria, tan apartada del mundo como las rocas que la rodeaban. Clara. Su nombre, murmurado por los pocos que se atrevían a recordarla, venía con un tinte de juicio, de una historia que Elías no conocía, pero que intuía que resonaría con la suya. El viento, un lamento constante, susurraba advertencias en sus oídos, pero la desesperación no atiende a las precauciones. La pequeña silueta de la vivienda, apenas distinguible contra el oscuro telón de las montañas, se convirtió en su única esperanza, un faro moribundo en un mar de desesperanza. Cada paso del caballo era una plegaria, cada respiro del niño, una cuenta regresiva hacia el abismo. Elías se aferraba a la tenue chispa de vida que aún parpadeaba en los brazos del infante. El peso de su destino y el de la criatura unificados en un pacto silencioso con el anochecer. La humedad que sentía en el hombro no era solo el sudor del esfuerzo, sino la tenue, casi imperceptible señal de la debilidad del pequeño. Un frío helado, no del viento, sino del miedo, se apoderaba de él. Elías apretó los dientes, su mirada fija en el diminuto resplandor de la ventana de Clara, una luz que, para él, era el último vestigio de un mundo que aún podía ofrecer salvación. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. La luz de la lámpara en la ventana de Clara era un ojo vigilante en la inmensidad de la noche, parpadeando con una vacilación que Elías sentía en su propio corazón. Bajó del caballo, sus piernas rígidas por el viaje, su cuerpo entumecido por la tensión. El niño, un soplo apenas perceptible, se movía débilmente en sus brazos. Cada pequeño jadeo un dardo en el alma de Elías. Se acercó a la puerta de madera roída, el sonido de sus botas rompiendo el silencio como un martillo. Alzó la mano, vacilante, antes de golpear, un golpe suave, casi una súplica. La espera se extendió, un lapso de tiempo insoportable, hasta que la puerta se abrió lentamente, revelando la silueta de una mujer, Clara. Su rostro, iluminado por el tenue resplandor de la lámpara, mostraba la huella del tiempo y la soledad, pero sus ojos, profundos y oscuros, sostenían una sabiduría que Elías no esperaba. No hubo palabras de bienvenida, solo una mirada inquisitiva que penetró el disfraz de su dureza. «Leche», dijo Elías, su voz ronca, apenas un murmullo que se perdió en el viento. «Para el niño. Se está muriendo». La brutal honestidad de sus palabras desnudó su alma, exponiendo la vulnerabilidad que había ocultado durante años.
Los ojos de Clara se posaron en el pequeño bulto, y Elías vio un fugaz destello de compasión, una chispa que desafiaba su propia imagen de la mujer solitaria y reclusa. Sin una palabra, Clara se hizo a un lado, invitándolo a entrar en la humilde morada. El aire interior era cálido, perfumado con el olor a hierbas secas y madera quemada, un refugio inesperado del frío y la desesperación del exterior. Elías entró, su cuerpo aún temblando por la tensión y el cansancio. Clara lo guió hacia una silla de madera, indicándole que se sentara. El silencio se cernía sobre ellos, pesado, cargado de la inminencia de la muerte y la esperanza desesperada. Ella observó al niño, su pequeño pecho subiendo y bajando con un esfuerzo desgarrador. Sus labios estaban secos, su piel, pálida como el papel. Entonces, sin previo aviso, Clara se sentó frente a él. La lámpara proyectaba sombras alargadas sobre sus rasgos, acentuando la determinación en su rostro. Desató el nudo de su blusa, revelando la curva de su hombro, y luego, con una gracia natural que Elías encontró a la vez íntima y chocante, ofreció su pecho al niño. No hubo vergüenza ni vacilación en su gesto, solo una entrega instintiva a la necesidad de la vida. Elías observó, hipnotizado, cómo el pequeño, con un débil instinto ancestral, buscaba el calor, el sustento, y comenzaba a succionar. El sonido era apenas un susurro, pero para Elías era la melodía más hermosa que jamás había escuchado. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, finalmente brotaron, surcando su rostro curtido, un testimonio mudo de su alivio y la profunda gratitud que lo invadía. El silencio entre ellos se llenó de un nuevo significado, un pacto forjado en la desesperación y la compasión, un puente invisible tendido sobre el abismo de sus soledades. Clara no miraba a Elías. Su atención estaba completamente en el niño, sus ojos suaves, su respiración tranquila. Era un momento de cruda belleza, una manifestación de la vida que se abría paso en la oscuridad más profunda, una metáfora viva de la bondad en un mundo cruel. Elías sintió que algo dentro de él, algo endurecido y roto, comenzaba a ceder, a ablandarse bajo el peso de esa mirada maternal y la simple humanidad del acto. Los días siguientes se deslizaron en un ritmo ajeno al tiempo exterior, marcado por la débil pero creciente vitalidad del niño. Elías permaneció en la pequeña cabaña de Clara, su presencia al principio una necesidad, luego una extraña comodidad. Observaba a Clara moverse por su hogar con una eficiencia silenciosa, sus manos expertas en tareas que le eran ajenas a él, un hombre acostumbrado a la tosca brutalidad del rancho. Ella no preguntaba sobre el pasado de Elías, ni sobre la madre del niño. Su silencio era un manto de aceptación, una ausencia de juicio que desarmaba al ranchero. El niño, al que Clara comenzó a llamar el pequeño Lázaro, en sus escasas palabras, recuperaba lentamente el color en sus mejillas, el brillo en sus ojos antes opacos. La cabaña, antes un refugio de la desesperación, se transformó en un espacio de curación, un capullo donde la vida se aferraba con una tenacidad asombrosa. Elías, habituado a la vasta extensión de su propio rancho desolado, se encontró confinado en un espacio reducido, forzado a confrontar no solo el silencio de Clara, sino el de su propia mente. Observaba los gestos meticulosos de ella, al preparar las infusiones de hierbas para el niño, la forma en que sus dedos se movían con una delicadeza que contrastaba con el áspero entorno. Clara era como una planta del desierto, capaz de florecer en las condiciones más duras, su belleza una resistencia silenciosa. Él, en cambio, se sentía como una roca desgastada por el viento, erosionada por años de decisiones equivocadas y una soledad autoimpuesta. La ironía no se le escapaba. Un hombre que había evitado la compañía humana con una ferocidad casi animal, ahora dependía de una mujer que el mundo había desterrado, para la supervivencia de una criatura que era la última reliquia de su pasado. Cada vez que Clara amamantaba al niño, Elías sentía una punzada, una mezcla de gratitud y una vergüenza difusa por su propia incapacidad para proveer, por la cruda realidad de su necesidad.
El silencio entre ellos no era vacío, sino un lienzo sobre el cual se pintaban sutiles matices de comprensión. A veces, sus miradas se cruzaban, un instante fugaz en el que las palabras no eran necesarias. Elías sentía la pesadez de su propia historia, una carga que lo había definido, pero en la presencia de Clara, esa carga parecía aligerarse, aunque solo fuera momentáneamente. Ella, por su parte, parecía ver más allá de la reputación, más allá de la superficie áspera, hacia el núcleo de dolor que latía en el hombre. La cabaña se había convertido en un santuario temporal, un lugar donde las reglas del mundo exterior no se aplicaban, donde la necesidad creaba una conexión más profunda que cualquier prejuicio. Los días se transformaron en semanas, y la idea de irse, de volver a la soledad de su rancho, se sentía cada vez más lejana, casi impensable. El niño, el pequeño Lázaro, se había convertido en un ancla, un puente invisible entre dos almas solitarias que habían encontrado, en el rincón más inesperado del desierto, un eco de humanidad y una promesa de vida renovada. Fuera de los muros de la pequeña cabaña, el mundo seguía su curso, ajeno al frágil milagro que se desarrollaba en su interior. Pero el desierto tiene oídos, y el viento, lenguas. Los murmullos comenzaron a extenderse, finos como hilos de araña, tejiendo una red de sospecha alrededor de la figura de Elías y la mujer que lo albergaba. En los polvorientos pueblos cercanos, el nombre de Elías era sinónimo de problemas. Se decía que había llegado a la región hace años, un hombre sin pasado aparente, que había adquirido su rancho bajo circunstancias dudosas. Otros susurraban sobre una mujer, una forastera que había desaparecido de su lado poco después de su llegada, dejando un rastro de incertidumbre y dolor. La gente lo miraba con recelo, un hombre marcado por una sombra invisible, un lobo solitario que ahora, incomprensiblemente, se había detenido en el umbral de una mujer igualmente marginada. Clara, por su parte, no era menos un enigma para los pocos que aún la recordaban. Se decía que había enviudado joven, en circunstancias trágicas que algunos atribuían a una maldición, otros a su propia naturaleza indómita. Había soportado el peso del juicio de una sociedad pequeña, reacia a aceptar lo diferente. Lo que no entendía, se había retirado a su cabaña, voluntariamente prisionera de su propia elección y de las habladurías que la seguían como un coro fantasmal. La imagen de Elías, el ranchero solitario con su aura de peligro, y Clara, la mujer marginada con su halo de misterio, unidos por la necesidad de un niño, era una aberración en la mente de los aldeanos. Su presencia conjunta era una chispa en un barril de pólvora, amenazando con encender los fuegos del chismorreo y la moralidad autoproclamada. Elías sentía la presión, aunque invisible, de esas miradas y esas lenguas. Incluso en el aislamiento de la cabaña, el peso de su pasado lo alcanzaba. Recordaba la desesperación que lo había llevado a esa remota extensión de tierra, la urgencia de desaparecer, de enterrar una vida que se había desmoronado bajo el peso de sus propias decisiones. La mujer que había dejado atrás, la que no quería recordar, era una herida abierta, un secreto que lo carcomía desde dentro. El niño en los brazos de Clara era un recordatorio constante de esa herida, de las consecuencias de sus acciones, de la vida que él mismo había arruinado. La aparición de Clara en su vida, su acto de bondad, era un contraste tan brutal con su propia oscuridad que lo desestabilizaba. Había huido de todo, de la ley, de la justicia y sobre todo de sí mismo. Pero ahora, con el niño sano y salvo, y Clara a su lado, la idea de escapar de nuevo se sentía como una traición. El desierto, su cómplice en el olvido, ahora parecía susurrarle nombres que había intentado borrar de su memoria. Los bucles abiertos de su pasado empezaban a cerrarse lentamente, impulsados por la presencia de estas dos almas vulnerables que dependían de él. La cabaña, que antes le parecía un refugio, ahora se sentía como un crisol,
donde las verdades que había enterrado durante tanto tiempo amenazaban con salir a la superficie, incandescentes. La paz que había encontrado en la presencia de Clara era frágil, y él lo sabía. Las sombras del pasado se alargaban, y pronto no habría dónde esconderse de ellas. Una tormenta de arena se desató, violenta y repentina, envolviendo la cabaña en un velo naranja de furia. El viento aullaba como una bestia herida, golpeando las paredes de madera y sacudiendo los cimientos de su endeble refugio. Las ventanas, cubiertas por el polvo, se volvieron ciegas, y la luz interior parpadeaba, amenazando con extinguirse. En medio del caos, la vulnerabilidad del niño se hizo palpable de nuevo, y Elías y Clara se vieron forzados a una cercanía forzada por la situación. El sonido de un crujido ominoso en el techo les hizo mirarse con alarma. Un viejo tablón cedía, amenazando con permitir la entrada de la arena y la lluvia inminente. «Tenemos que apuntalarlo», dijo Clara, su voz firme a pesar del rugido del viento. «Las vigas del cobertizo. No hay tiempo que perder». Elías asintió, la adrenalina corriendo por sus venas. Salieron al exterior, desafiando la furia de los elementos. La arena azotaba sus rostros como miles de agujas. La visibilidad era casi nula. Trabajaron en silencio, sus movimientos coordinados por una urgencia compartida, sus cuerpos rozándose en la oscuridad y el polvo. Elías sintió la fuerza de Clara, su determinación, la forma en que sus manos se movían con una destreza inesperada para una mujer que parecía tan frágil. En un instante, mientras luchaban por levantar una viga pesada, sus manos se tocaron, un breve contacto eléctrico que pareció detener la tormenta por un segundo. No hubo palabras, solo una mirada que se perdió en el polvo, un reconocimiento tácito de la conexión que se estaba forjando entre ellos, una unión nacida de la necesidad y el instinto de supervivencia. De vuelta en la cabaña, exhaustos pero victoriosos, el fuego en el hogar crepitaba con una calidez reconfortante. Elías se sentó frente a él, el niño dormido plácidamente en una cuna improvisada. La tensión del momento había roto las barreras de su habitual silencio. «Nunca te pregunté sobre él», dijo Elías, su voz baja, casi inaudible sobre el murmullo de la tormenta que seguía afuera. Clara lo miró, sus ojos reflejando la luz del fuego. «No hay mucho que decir», respondió ella. «Era un error, una vida que no pedí, pero que ahora es mía. Su madre era una mujer de la que no se hablaba mucho. Murió poco después de dar a luz. No tenía a nadie más». Las palabras de Elías eran medidas, cada una cargada de un peso no dicho. Era una confesión a medias, un cebo lanzado al aire. La verdad completa era más compleja, más dolorosa. Clara no presionó. Su silencio era una invitación. Elías sintió la necesidad de hablar, de vaciar el peso que cargaba. «Ella se llamaba Elena», comenzó, su voz un susurro de recuerdo. «La conocí en un tiempo en que no era un buen hombre. La quería, a mi manera torpe, pero yo tenía asuntos pendientes, enemigos, promesas que no podía romper. Ella se convirtió en un daño colateral». Elías no se atrevió a mirar a Clara. La verdad, aunque no toda, era un bálsamo y un veneno a la vez. El ranchero soltó un suspiro pesado, como si con él se fuera parte de la niebla que había envuelto su propia historia. «Hice cosas que no se perdonan fácilmente, cosas que me obligaron a huir, a esconderme aquí en los confines del mundo. Elena se interpuso en mi camino, o quizás yo la puse allí, y cuando ella desapareció, el niño quedó. Una carga, sí, pero también lo único que me queda de una vida que creí haber enterrado, lo único que me ata a la humanidad». La admisión pendía en el aire, una declaración cruda y sin adornos de su propia falibilidad, una confesión hecha no por absolución, sino por una necesidad de autenticidad en un mundo de mentiras. La confesión de Elías, cruda y sin adornos, había abierto una grieta en la fortaleza de silencio que los había rodeado. Clara lo escuchó, sus ojos fijos en el fuego, sin interrupción. Cuando él terminó, un silencio diferente se estableció,
uno no de reserva, sino de comprensión. Entonces, con una voz tranquila, apenas un susurro que se mezclaba con el lamento lejano del viento, Clara comenzó a tejer su propia historia. «Yo también conozco el sabor del veneno del juicio», dijo. «Mi esposo no era un hombre amable. Sus negocios, como los tuyos, a menudo se movían en las sombras. Cuando murió, la gente del pueblo no lloró su pérdida, sino que vieron en ella una oportunidad. Me culparon». Su voz se endureció, un hilo de acero envuelto en seda. «Dijeron que yo lo había envenenado, que era una bruja, que mis manos estaban manchadas. La verdad es que él murió de su propia oscuridad, consumido por las elecciones que hizo. Pero la gente necesita villanos, Elías. Necesitan a alguien a quien culpar, a alguien a quien desterrar para sentir que el equilibrio se ha restaurado». Clara hizo una pausa, sus ojos ahora fijos en Elías, una mirada que revelaba la profundidad de su dolor y su resistencia. «Me quitaron todo, la tierra, el ganado, incluso mi propio nombre. Me expulsaron del pueblo, marcada con una ignominia que nunca gané. Dijeron que vivía en un pecado, que mi alma estaba corrompida. Así que vine aquí, a los límites del mundo, donde las voces de los hombres no pudieran alcanzarme, donde la única ley es la del desierto». La revelación de Clara fue un espejo, reflejando la propia historia de Elías. Él veía en sus ojos el mismo cansancio, la misma desilusión con el mundo, la misma cicatriz de la injusticia. No eran tan diferentes, él, el ranchero fugitivo, y ella, la viuda acusada, ambos desterrados por sus pasados, ambos marcados por las opiniones de una sociedad que juzgaba sin conocer la verdad completa. La ironía era palpable. Dos almas condenadas por el mundo, encontrándose en el desierto para sanar, para encontrar una forma de redención en la presencia del otro. La confesión había sido una catarsis silenciosa. Elías, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en su carga. El pequeño Lázaro dormía profundamente, ajeno a las verdades que se revelaban a su alrededor, un símbolo de inocencia en un mundo manchado. La cabaña, antes un simple refugio, se había transformado en un confesionario improvisado, un santuario donde las máscaras caían y las almas desnudas se atrevían a mirar la una a la otra sin temor. Elías sintió una conexión ineludible con Clara, no solo por la gratitud, sino por una profunda empatía que brotaba de las raíces de sus propias heridas. Ella no lo juzgó, no lo condenó, solo escuchó. Y en su escucha había una comprensión que Elías nunca había recibido. La soledad, que había sido su compañera constante, ahora parecía menos abrumadora. Su peso, compartido, las sombras del pasado, no se desvanecían, pero ya no parecían tan aterradoras. Un nuevo amanecer, tenue y vacilante, empezaba a asomar en el horizonte de sus vidas. La tenue paz que Elías y Clara habían forjado en la cabaña se sentía como una burbuja frágil, suspendida en el aire, a punto de estallar. Las habladurías en los pueblos cercanos no disminuían. De hecho, se intensificaban. La noticia de que Elías, el lobo solitario, se había instalado con la bruja del desierto y con un niño al que nadie reconocía, encendió las brasas del miedo y la moralidad autoproclamada. Un día, mientras Elías reparaba una cerca cerca de la cabaña, vio la silueta de un jinete a lo lejos, acercándose lentamente. No era un vaquero o un comerciante. La postura rígida, el polvo levantado por el caballo, la forma en que el sol destellaba en una hebilla de plata, todo indicaba una autoridad. Era el sheriff local, un hombre llamado Briggs, conocido por su rectitud implacable y su adherencia estricta a la ley, o a su interpretación de ella. Elías sintió un escalofrío. El pasado, que creía haber mantenido a raya, finalmente lo había alcanzado. Se enderezó, la pala en su mano sintiéndose de repente pesada e inútil. Briggs era el epítome de las figuras sociales estereotipadas que representaban el prejuicio y los conflictos más amplios. Para él, la desviación era un pecado, y la justicia,
una herramienta para mantener el orden, a menudo a expensas de la verdad. El sheriff detuvo su caballo a unos metros de Elías, la mirada fija, evaluativa. El silencio entre ellos era tenso, cargado con años de rumores y la sombra de una reputación. «Ranchero Elías», dijo Briggs, su voz seca como el polvo del desierto. «Se ha corrido la voz. Parece que su hogar ya no está tan vacío. ¿Y el niño? ¿De dónde viene?» La pregunta era una acusación disfrazada. Elías sintió el impulso de defenderse, de soltar una excusa, pero la mirada del sheriff era inquebrantable. Se dio cuenta de que cualquier explicación que diera sería retorcida y usada en su contra. La imagen de Clara en la cabaña, cuidando al niño, parpadeó en su mente. Ella era inocente de todo esto, una víctima del juicio y ahora, potencialmente, también de su pasado. Elías endureció su mandíbula. El sheriff Briggs representaba el sistema, la mano dura de la ley que había perseguido a Elías, que había condenado a Clara. Su presencia era un recordatorio brutal de que el desierto, por muy vasto que fuera, no ofrecía un escape permanente de las garras de la sociedad. La tensión crecía, un hilo invisible, casi palpable, entre los dos hombres. Mientras tanto, en la cabaña, Clara había escuchado el sonido de los cascos del caballo y la voz autoritaria de Briggs. Se acercó a la ventana, su corazón latiendo con una preocupación creciente. Sabía que la presencia del sheriff no era una coincidencia. Era la encarnación del juicio, la mano que una vez la había empujado al exilio. El pequeño Lázaro estaba durmiendo, ajeno al peligro que se cernía sobre ellos. Elías, el hombre al que había acogido por compasión, ahora se enfrentaba a las consecuencias de su propio pasado, un pasado que, por primera vez, Elías había comenzado a compartir con ella. La fragilidad de su existencia compartida se sentía más precaria que nunca. El aire estaba cargado de una expectativa ominosa, el suspenso un nudo apretado en el estómago de Clara. El sheriff no había venido por casualidad, había venido a reclamar lo que consideraba suyo, la verdad y la justicia. La verdad, a menudo, es una espada de doble filo. La confrontación bajo el sol inclemente del desierto era una escena de teatro silencioso, pero cada palabra, cada mirada, cortaba como un cuchillo. Briggs, con la autoridad de su cargo, no solo cuestionó al niño y la presencia de Clara, sino que ahondó en el pasado de Elías, desenterrando los rumores de su llegada, las transacciones oscuras, la desaparición de Elena. Se dice que la madre del niño, que usted la abandonó, que huyó de sus responsabilidades, espetó Briggs, sus ojos fríos como piedras. Elías sintió un nudo en el estómago. La verdad era mucho más compleja, más dolorosa, que las simples acusaciones que el sheriff lanzaba como proyectiles. Las palabras de Briggs eran los ecos de las mismas voces que habían perseguido a Elías durante años, las mismas que habían desterrado a Clara. De repente, la puerta de la cabaña se abrió y Clara emergió, su figura esbelta pero su postura firme, un desafío silencioso a la autoridad. Se colocó al lado de Elías, una declaración mudo de lealtad que tomó por sorpresa al sheriff. Briggs la miró, su ceño fruncido, su mirada despectiva. «Ah, la viuda Clara. No es de extrañar que usted lo haya acogido. Los parias se atraen, ¿verdad?» Su tono era mordaz, su desprecio palpable. Clara no parpadeó. Su presencia era una fuerza tranquila, una roca contra la marea de la hostilidad. Elías sintió una oleada de protección por ella, una determinación repentina de no permitir que fuera arrastrada más profundamente en el fango de su propia historia. «No tiene derecho a juzgarla», dijo Elías, su voz grave, su mirada desafiante. «Ni a él», añadió, señalando la cabaña donde dormía el niño. «Él es inocente de todo esto». La declaración era un punto de inflexión. Elías, el hombre que había evitado la confrontación durante años, ahora se alzaba en defensa de aquellos a quienes había acogido, a quienes había llegado a proteger. El aire estaba cargado de la tensión. El silencio era ensordecedor. Las palabras de Briggs eran directas, cortantes, llenas de la presunción de su poder.
Él representaba la sociedad, el sistema que había dictado la ley y la moralidad sin empatía. Briggs sonrió, una mueca carente de calor. La ley tiene sus formas, ranchero. Y si hay un niño sin madre, sin un padre que pueda responder por él, la ley lo protegerá, o lo asignará a un lugar más adecuado, un orfanato quizás. El orfanato. La palabra resonó en la cabeza de Elías como una sentencia de muerte. El pequeño Lázaro, al que Clara había salvado, al que él había llegado a ver como suyo, ahora amenazado con ser arrancado de ellos. Elías había llegado a un punto de no retorno. Podía huir de nuevo, desaparecer en la vastedad del desierto, o podía quedarse y luchar por esta vida que había encontrado inesperadamente. La decisión, que había estado gestándose en su interior, ahora se alzaba con una claridad brutal. El hierro caliente del destino había sido forjado, y Elías se preparaba para empuñarlo. La pared de aislamiento que había construido alrededor de sí mismo estaba a punto de ser demolida, no por él, sino por la fuerza de un amor incipiente y la cruda realidad de la amenaza. Elías sintió un calor inusual en el rostro, no del sol, sino de la vergüenza y la ira. Las palabras del sheriff Briggs habían tocado una fibra sensible, un nervio expuesto que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. La amenaza de llevarse al niño, el pequeño Lázaro, era el catalizador que rompió la última barrera de su reticencia. Miró a Clara, cuyos ojos, aunque firmes, reflejaban la misma angustia. Era el momento de la verdad, no solo para Briggs, sino para sí mismo. La madre del niño, Elena, comenzó Elías, su voz grave resonando en el aire quieto. No la abandoné. La mentira se atragantó en su garganta, y la verdad, cruda y brutal, se abrió paso. No la abandoné, pero la puse en peligro. La confesión fue un susurro, pero su impacto fue como el de una roca cayendo en un estanque. Elías recordó aquella noche, años atrás, cuando sus deudas de juego, sus tratos con hombres peligrosos, habían escalado fuera de control. Elena, embarazada y asustada, había intentado convencerlo de huir, de dejarlo todo, pero él, en su arrogancia y desesperación, la había ignorado. Había habido una persecución, un tiroteo en un callejón oscuro. Él había logrado escapar, herido pero vivo. Pero Elena había caído. El disparo no había sido para ella, sino para él. Pero ella se había interpuesto, su cuerpo frágil interponiéndose entre la bala y su destino. No había muerto en el acto, sino días después, en la soledad de una cabaña remota, con el niño ya en sus brazos. Él la había llevado allí con la esperanza vana de salvarla, y en su delirio, ella le había hecho prometer que cuidaría a su hijo. Había sido una elección, una decisión egoísta de Elías para salvar su propia vida, abandonando a Elena en un sentido que iba más allá de la distancia física. Él se había salvado, pero a costa de ella. Briggs observó, impasible, pero Clara dio un pequeño jadeo, sus ojos llenos de una mezcla de horror y una comprensión profunda. La historia de Elías era un eco de su propia experiencia, la de ser un peón en el juego de la vida de otro, las víctimas inocentes de las decisiones ajenas. La tragedia no era su falta de compasión, sino su propia ceguera. Elías no había abandonado a Elena, pero la había expuesto. La había utilizado como un escudo involuntario en su propia guerra. Su corazón estaba lleno de un peso agobiante. Su profunda imperfección se manifestaba en esa verdad. No era un monstruo sin corazón, sino un hombre que había priorizado su propia supervivencia de una manera moralmente ambigua, causando una tragedia irremediable. Me fui, no porque no me importara, sino porque era un cobarde, continuó Elías, su voz ronca de emoción. Un cobarde que no podía enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Prometí que cuidaría a este niño, pero lo hice desde la distancia, desde la oscuridad, hasta que su vida dependió de mí. Elías miró a Clara, una súplica silenciosa en sus ojos. Lo hice, no por la ley, sino por Elena, y ahora por él.
El silencio era sepulcral. Solo el viento distante rompía la tensión. La verdad había sido dicha, y con ella, un velo de hipocresía había sido levantado, revelando el corazón defectuoso, pero ahora expuesto, del ranchero. Elías permaneció de pie, expuesto, la verdad de su pasado flotando entre él, Clara y el sheriff Briggs. Las palabras, una vez dichas, no podían ser retiradas. Había ofrecido su alma al juicio, no para la absolución de Briggs, sino para la de Clara, y quizás para la suya propia. El sheriff, con su expresión pétrea, evaluaba la confesión de Elías, su rostro una máscara de la ley y el orden, pero algo en la intensidad de las palabras de Elías, en la cruda honestidad de su dolor, pareció conmoverlo, aunque solo fuera por un instante. Así que, en esencia, dijo Briggs, su voz más suave de lo esperado, usted ha estado huyendo de una tragedia que usted mismo provocó, y este niño es el último lazo con ella. Elías asintió, incapaz de decir más. La humillación era palpable, pero también una extraña ligereza, como si una carga invisible se hubiera aligerado de sus hombros. Clara, con un gesto imperceptible, puso su mano sobre el brazo de Elías, un acto de apoyo silencioso que significaba más que 1000 palabras. Su mirada se encontró con la de Briggs, y en ella no había desafío, sino una profunda compasión que desarmaba al sheriff. La ley busca justicia, dijo Clara, su voz tranquila pero firme, pero a veces la justicia también es misericordia. Este niño necesita a su padre, y su padre necesita una segunda oportunidad. No es la sangre lo que une a las familias, sino el amor y el sacrificio. Briggs suspiró, un sonido que contenía el peso de la responsabilidad y la complejidad de la vida, que su código simple a menudo pasaba por alto. Se subió a su caballo, su figura imponente proyectando una larga sombra sobre la tierra. La ley no puede perdonar el pasado, ranchero Elías, dijo, su voz resonando en el aire. Pero quizás el desierto sí lo haga. Consideraré este asunto, pero no espere que olvide. Y si este niño sufre, lo sabré. Con esas palabras, Briggs espoleó a su caballo y se alejó, su figura desapareciendo lentamente en el vasto horizonte, dejando atrás un silencio que era más profundo que antes. Elías y Clara se quedaron solos, la tensión disipada como el humo. El ranchero miró a Clara, sus ojos llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar. Ella le había dado no solo leche para su hijo, no solo un refugio, sino la fuerza para enfrentar su pasado y la valentía para ser honesto. Ella le había dado un espejo, y en ese espejo, él había visto no solo su fealdad, sino también la posibilidad de redención. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, un lienzo de esperanza después de la tormenta. El pequeño Lázaro despertó en la cabaña, su llanto suave atrayendo a Clara. Elías la observó, la mujer que había sido un faro en su desesperación, la que había encarnado la compasión en un mundo hostil. Él había llegado buscando leche para su hijo, y ella le había dado mucho más. Le había dado una segunda oportunidad, no solo para el niño, sino para él mismo. Le había dado un hogar, no un lugar físico, sino la promesa de un futuro donde no tendría que vivir en la oscuridad. El camino que se abría ante ellos era incierto, pero ya no era un camino de soledad. Había una esperanza, frágil pero persistente, como una flor del desierto que se niega a marchitarse. Elías se acercó a Clara y al niño, su mano extendiéndose para tocar el pequeño rostro del infante, un gesto que sellaba un nuevo comienzo, un pacto silencioso de amor y redención bajo el vasto e indiferente cielo del desierto. El sol se inclinaba sobre el horizonte, pintando el cielo con los últimos alientos de un día cargado de revelaciones. La partida del sheriff Briggs no trajo una paz inmediata, sino una quietud reflexiva, una sensación de suspenso disuelto, pero no olvidado. Elías se volvió hacia Clara. Sus ojos, antes endurecidos por la culpa y la soledad, ahora reflejaban una vulnerabilidad recién descubierta. La confesión había sido una liberación, pero también el inicio de un camino incierto. Clara, con su habitual gracia tranquila, recogió al pequeño Lázaro,
quien se movía plácidamente en sus brazos, ajeno al drama que se había desarrollado. El futuro ya no era una mancha distante y temerosa, sino un lienzo aún en blanco, esperando los trazos de su decisión. «¿Qué haremos ahora?», murmuró Elías, su voz más suave que el lamento del viento. Era una pregunta, pero también una súplica, una invitación a Clara a compartir la carga de ese nuevo amanecer. Ella lo miró, sus ojos profundos como pozos de agua en el desierto, reflejando una sabiduría que Elías apenas comenzaba a comprender. «Lo que siempre hemos hecho», respondió Clara, su voz tranquila y firme. «Vivir. Y ahora, proteger lo que hemos encontrado». Su respuesta no fue un plan detallado, sino una filosofía, una aceptación de la vida en sus propios términos, una promesa tácita de compañía en la adversidad. La más que ella le había dado no era solo el sustento que salvó al niño, sino la posibilidad de una vida que él nunca creyó merecer, una vida compartida, redimida. El rancho de Elías, ahora más que nunca, se sentía como un ancla. Ya no era un lugar de exilio, sino un santuario, una base desde la cual podrían construir un futuro. El pequeño Lázaro, durmiendo en la cuna improvisada, era el corazón de esa promesa, un símbolo de la vida que se abría paso incluso en la tierra más árida. Elías se dio cuenta de la profunda ironía. Había huido de la vida, de las responsabilidades, solo para encontrar su redención en la más improbable de las circunstancias, a través de una mujer que el mundo había marginado y un niño al que no había buscado. La soledad, antes una elección, ahora era una cicatriz que comenzaba a sanar. El silencio que se estableció entre ellos al caer la noche no era incómodo, sino reconfortante. Era el silencio de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad, que habían compartido sus verdades más profundas y que ahora se atrevían a mirar hacia un futuro incierto, pero lleno de una esperanza tenue. Las promesas no se hicieron en voz alta, sino en la quietud de sus miradas, en el ritmo compartido de sus respiraciones. La cabaña, antes solitaria y desolada, se había transformado en un hogar, no por las paredes o el techo, sino por la presencia de estas tres almas. Era una historia de segundas oportunidades, de la bondad que puede surgir de la necesidad más desesperada y del amor que puede florecer en el desierto más inhóspito. Y así, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, Elías observó a Clara acunar al niño. La mujer que le había dado leche, le había dado también una razón para vivir, una razón para creer en la redención, una razón para dejar de huir de sí mismo. El ranchero solitario ya no estaba solo, y el desierto, que antes le había parecido un lugar de castigo, ahora susurraba promesas de un nuevo amanecer, de una vida forjada en la resiliencia y el amor, un amor que había encontrado su camino a través de la desesperación y la oscuridad. La resolución era esperanzadora, no con la felicidad radiante de un cuento de hadas, sino con la quietud profunda de una verdad descubierta, de un propósito encontrado. Su historia no había terminado, sino que había comenzado de nuevo, con cada amanecer, con cada latido del pequeño corazón de Lázaro.